Estamos de regreso en Voto Preciso, escuchando las propuestas que tiene el candidato a la gobernación por el PPT, Rafael Bernabe. Desarrollo económico en el país. Recientemente escuchamos un déficit de más de 33.000 millones de dólares. El gobernador, por un lado, ha dicho que no se le va a fijar un nuevo impuesto a los consumidores, ¿no?, al pueblo de Puerto Rico, pero por otro lado, el informe bipartita que se está trabajando con relación a esto sale después de noviembre. ¿Qué se puede esperar o cuál es la propuesta de usted para no darle un nuevo impuesto al pueblo? Sí, bueno, ahí tú has planteado dos problemas. Un problema es el problema del desarrollo económico, ¿verdad?, que es un problema mucho más amplio, y otro es el problema más específico de la crisis fiscal, de la crisis de los fondos del gobierno de Puerto Rico. En cuanto a esa crisis fiscal, yo creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, hay una serie de medidas a corto plazo que no solucionan el problema en su totalidad, pero ayudan, ¿verdad? Y hay que mencionarlas para entonces pasar a cosas de mayor peso. Uno es que hay que atajar el tema de la evasión contributiva en Puerto Rico. En Puerto Rico todo el mundo sabe que hay una evasión contributiva masiva, ¿verdad?, sobre todo de sectores empresariales. Esa es la realidad. Los asalariados, los que recibimos un salario y recibimos un cheque, es mucho más difícil, ¿verdad? Incluso nos los descuentan buena parte automáticamente y es muy difícil uno escaparse de cumplir con su responsabilidad. En segundo lugar, Hacienda tiene miles de millones de dólares en cuentas por cobrar, que se sabe que se le deben a Hacienda y no se acaban de pagar, y Hacienda no hace el esfuerzo por cobrarlo. Tercero, hay que reducir a un mínimo todos los gastos innecesarios del gobierno. Hay que hacer realmente, tú me estabas preguntando ahorita de las escoltas y muchas otras cosas, todas esas cosas tienen que hacerse un inventario y eliminar todo lo que se pueda eliminar. Pero hay que mirar también en la dirección de lo que es la vaca sagrada que nadie mira. En Puerto Rico se van cada año 30.000 millones de dólares en ganancias. Esto no lo dice el PPT, lo reconocen todos los economistas. 30.000 o 35.000 millones de dólares en ganancias de empresas que operan en Puerto Rico y sacan esas ganancias de nuestro país cada año. Esa cantidad de dinero tiene que empezar a tributar, tiene que empezar a reinvertirse en Puerto Rico para generar empleo en Puerto Rico, que genera ingresos en Puerto Rico y genera, por lo tanto, contribuciones en Puerto Rico. O tenemos nosotros, si no se reinvierte en Puerto Rico, que ponerle contribuciones para recuperarlo, para desarrollar nuestra economía. Porque actualmente pagan el 4% esas empresas foráneas. Sí, actualmente el gobierno de Fortuño, luego de muchos años de nosotros estar exigiendo eso, le puso un impuesto de 4%, que es relativamente poco, y desgraciadamente también es un impuesto que se va reduciendo progresivamente hasta desaparecer en el 2016, si no me equivoco es la fecha. Así que va a desaparecer. Nosotros creemos que en todo caso debiera mantenerse eso y ver cómo se puede aumentar o cómo se puede, repito, negociar. ¿A cuánto usted sugeriría que se debe eso aumentar? Habría que discutirlo, yo incluso diría que habría que negociarlo con estas empresas. O sea, yo creo que hay que plantearle a estas empresas, mire gente, ustedes se están sacando de Puerto Rico todo este dinero. Nosotros incluso no queremos ponerle contribuciones. Reinviertan eso en Puerto Rico, dejen ese dinero en Puerto Rico para nosotros poder reinvertirlo en Puerto Rico. Porque en última instancia, el problema de la deuda es que la economía de Puerto Rico no crece. Una economía que no crece no puede pagar sus deudas. Si usted tiene un montón de deuda y usted no aumenta sus ingresos, usted nunca va a poder pagar la deuda. Por más que usted haga austeridad, no va a poder pagar la deuda. Entonces, de lo que tenemos que apartarnos es de la idea de que el problema fiscal de Puerto Rico se arregla, por ejemplo, despidiendo trabajadores. Aquí en el 2009, tú recuerdas, hubo una crisis fiscal, ¿verdad? Uno de los momentos de esa crisis fiscal. Y el gobierno dijo, bueno, pues no tenemos mucho dinero, vamos a despedir 20.000 empleados o 30.000 empleados públicos. Se impuso un IVU también, y se impuso un IVU también. Y nosotros planteamos, tú despides 20.000 empleados públicos, tú lo que vas a hacer es profundizar la depresión económica. Y que fue efectivamente lo que ocurrió. Y una economía que se deprime cada vez más no va a salir del hoyo. Como tú bien han planteado, aquí tenemos dos partidos que ante la crisis fiscal uno nos puso el IVU, nos metió la mano en el bolsillo a los trabajadores. El otro nos impuso la Ley 7 y nos despidió. Nosotros no queremos ni el partido del IVU ni el partido de la Ley 7. Tenemos que buscar otra alternativa, otro tipo de alternativa. Y por eso precisamente, ¿qué planteamos? Tenemos que salirnos de esos partidos y buscar otro tipo de propuesta. Si la alternativa fuera aumentar los impuestos de esas empresas, que crean también, por un lado, empleos en Puerto Rico, por otro lado también se habla de que entonces estas empresas amenazarían con irse del país y aumentar entonces la tasa de desempleo que ya es existente. Eso es un problema real, tú tienes toda la razón. Hay que añadir a eso el hecho de que esas empresas ya se están yendo. Puerto Rico en 1996 había 160.000 empleos en la manufactura. Hoy quedan 80.000. Esas empresas ya se están yendo. Nosotros tenemos que empezar
a transitar, a transformar nuestra economía en otro tipo de economía. No podemos seguir diciendo, vamos a seguir dándole exenciones a estas empresas para que por favor se queden. Fíjate que lo que estamos diciendo es que si nos resignamos a eso, entonces somos esclavos de esas empresas. En Puerto Rico ya no gobierna el pueblo, ya no gobierna la legislatura, ya no gobierna el gobernador, quien gobierna son esas empresas. Esas empresas dicen, tienen que darnos esto, si no nos vamos. Y nosotros tenemos que pues aceptar lo que ellas hagan. Tenemos que precisamente movernos hacia una economía en la que ya no seamos esclavos de unas empresas que cada vez que planteamos, ustedes tienen que compartir con este país la riqueza que generan este país, nos digan, bueno, si nos obligan a eso, pues nos vamos. ¿Cómo el PPT crearía empleos? Nosotros creemos que hay que, como te dije, plantearle al Congreso de los Estados Unidos, plantearle a esas grandes empresas, nosotros tenemos que reconstruir la economía de Puerto Rico. Para eso necesitamos poner contribuciones a esas empresas. Si hay fondos federales, plantearle que necesitamos fondos federales para empezar a desarrollar en Puerto Rico una industria dirigida al mercado interno, recuperar nuestra agricultura, recuperar el procesamiento de productos agrícolas en Puerto Rico, recuperar la industria agrícola, la industria turística, por ejemplo, en esta región, pero de nuevo con una dinámica en que las ganancias que se generan en Puerto Rico se reinviertan en Puerto Rico. Mientras la ganancia que se genera en Puerto Rico se va fuera de Puerto Rico, es como un paciente que se está desangrando, nunca se va a curar. Tenemos que romper con esa dinámica de la fuga de la riqueza que se genera en nuestro país fuera de nuestro país. Damos un giro al tema de la seguridad. ¿Cómo el PPT podría, o usted como gobernador, podría controlar el crimen en el país? Bueno, controlar el crimen es, ¿verdad?, ambicioso y va a tomar mucho tiempo. Pero nosotros creemos que primero es bueno mencionar perspectivas a largo plazo y luego medidas en lo inmediato. Yo te doy este dato. 80% de las personas que están encarceladas en Puerto Rico estaban desempleadas al momento de caer encarceladas. Eso ya te indica que hay una relación entre el problema del desempleo, que en Puerto Rico es un problema masivo. Tú me preguntabas ahorita cómo vamos a crear empleo. Precisamente una política de creación de empleo es lo que a largo plazo realmente va a la raíz del problema de la criminalidad. Mientras tengamos un país donde hay un desempleo de 16%, donde 60% de la gente de más de 16 años está fuera de la fuerza de trabajo, ya no están ni buscando trabajo, vamos a tener un problema alto de criminalidad, de narcotráfico y de todo lo demás. Ahora, en lo inmediato, nosotros creemos, te doy otro dato, 85% de los asesinatos en Puerto Rico están conectados con el problema del narcotráfico. Si queremos reducir las muertes, que es lo que más nos preocupa en lo inmediato, tenemos que atacar ese problema del narcotráfico de una manera distinta a como se ha tratado en las épocas recientes en Puerto Rico, con esta política de que la mano dura y el prohibicionismo total lo va a detener. Hace falta lo que llamamos nosotros una política diferenciada. Eso quiere decir que tú separas y atacas diferentes problemas de diferentes maneras. Una cosa es el narcotraficante, el comerciante de la droga. A ese le vamos a seguir haciendo la guerra para sacarlo de esa actividad delictiva. Otra situación es la situación del adicto. El que tiene posesión de una sustancia o tú lo coges porque tiene posesión de heroína o de cocaína o de crack o de lo que sea, esa persona lo que tiene es un problema de salud, tiene un problema de dependencia. La solución a ese problema no es meterlo preso, no es un problema carcelario, es ponerlo en un programa de rehabilitación para sacarlo de esa dependencia. Por eso es que hablamos de despenalización, que tú no lo vas a castigar, tú lo vas a meter en un programa para tratar de sacarlo de esa situación. Y hablamos también de medicalización, que para alguna persona puede ser más controversial, que es que tú provees a la persona que es adicto la sustancia que necesita como manera de poder sacarlo de dónde, sacarlo del punto, porque todavía no solucionas el problema de la adicción, sigue siendo adicto, pero tú lo que quieres es sacarlo del punto, ir asfixiando, ir aislando al narcotraficante. Y nosotros creemos también que hay sustancias, el caso específico es el caso de la marihuana. Nosotros pensamos que en Puerto Rico es legal el cigarrillo de tabaco, que te da cáncer, que te mata, que destruye la salud. Nosotros permitimos que se venda, lo reglamentamos, lo limitamos, no permitimos que se anuncie, no permitimos que se venda a menores, no permitimos que se fume en lugares cerrados, etcétera. Lo mismo con el alcohol, que tiene efectos terribles en la salud, que la gente bebe, se emborracha, se monta en el carro y es legal también. Y nosotros no obligamos a la persona que va a beber o la persona que va a fumar tabaco a ir a un punto, ni fomentamos que haya entonces un trasiego ilegal de los cigarrillos, ¿verdad? Que sería lo que ocurriría si legalizáramos el cigarrillo. Así que nosotros entendemos que la marihuana debe ser legal, reglamentada, limitada, especificada, todos los matices que tú le quieras poner, pero es también una forma de que las personas que consuman
esta sustancia, no tienen que ir al punto, no tienen que meterse en el mundo de la ilegalidad, no va a haber la guerra entre los narcotraficantes por la distribución de la marihuana, porque ese negocio ya no va a existir. ¿Cuánto dinero dejaría legalizar la marihuana como ejemplo, como el ejemplo que usted está dando? ¿Cuánto dinero le dejaría al fisco? Hasta podría generar dinero para... Nosotros no lo hemos calculado desde ese ángulo, porque lo hemos calculado más bien de cómo atendemos el problema, ¿verdad?, de la violencia. Pero como tú bien dices, igual que le ponemos un arbitrio a los cigarrillos, le ponemos un arbitrio a la marihuana también, que es una sustancia y evidentemente puede generar también fondos públicos en el proceso. Así ocurre en Holanda y ocurre en otros lugares donde se da esa situación, pero ciertamente no tiene ningún sentido, te repito, que el cigarrillo que te mata de cáncer, ¿verdad? Y que tiene un efecto comprobado nocivo sobre la salud, sea legal, usted lo puede y lo compra, y entonces si a usted lo cogen con un cigarrillo no hay problema. Ahora si lo cogen con un cigarrillo de marihuana, usted es un delincuente y va preso. Pero, ¿qué lógica tiene eso? Por otro lado, la realidad es que si usted ganara la gobernación, posiblemente le tocaría una legislatura de mayoría popular o de PNP o combinada. En ese sentido, ¿se podría trabajar toda esta legislación quedando comprobado que hay muchas situaciones que no se pueden hacer para un gobierno compartido? Bueno, nosotros ahí lo único que podemos es apostar al sentido común, al poder de convencimiento, al deseo de todos colaborar y también yo creo que al sentir del pueblo. O sea, te voy a dar un ejemplo histórico que ¿verdad? Mi trabajo es estudiar historia de Puerto Rico, entre otras cosas. En la década del 30, por ejemplo, cuando Muñoz Marín era legislador, todavía no existía ni siquiera el Partido Popular, él a veces presentaba legislación en el Senado y en la Cámara de Representantes que no tenía el apoyo de los otros partidos y él convocaba a la gente, escriban cartas a los legisladores, manden telegramas a los legisladores, hagan manifestaciones en la calle en apoyo a esta legislación para que los legisladores entiendan que el pueblo quiere esta legislación. Un gobierno del Partido del Pueblo Trabajador sería un gobierno vinculado al pueblo, ¿verdad?, que movilizaría al pueblo, plantearía al pueblo, exijan que esta legislación se apruebe si es que hay alguien que la esté bloqueando para que podamos echar para adelante a nuestro país. Bernabe, tenemos ya que concluir este segmento, pero 30 segundos para que le diga a la zona oeste del país por qué usted debe ser gobernador. Bueno, nosotros pensamos que la zona oeste de Puerto Rico en particular es una zona que tiene un potencial económico y social extraordinario, turístico, agrícola, educativo, ¿verdad? Tiene todos los ingredientes para ser un polo muy próspero en la sociedad puertorriqueña, que hasta ahora no ha podido realizarse plenamente. Y si queremos hacer algo es no reproducir en ese desarrollo de la zona oeste los desastres que hemos visto, por ejemplo, en la zona metropolitana. No reproducir en esta zona la congestión de automóviles privados, los tapones, la contaminación, la destrucción de la naturaleza, que los que vivimos por allá venimos acá para escapar de todo. Toda la extensión de la autopista. No conozco exactamente cuál es el caso que me estás hablando, pero probablemente. Y nosotros pensamos que si queremos no reproducir acá los desastres que han ocurrido por allá, tenemos que asegurarnos de que acá gobierne gente que no es la que ha provocado aquellos desastres que hemos tenido por aquella zona. Y creemos que eso aplica a todo Puerto Rico. Hemos vivido 30 años en que hemos compartido gobierno de esos dos partidos y constantemente estamos diciendo, bueno, este es el menos malo, aquel es el menos malo, este es el menos malo. Llega un momento en que ya no se debe votar por el menos malo, se debe votar por algo que uno cree que realmente provee una alternativa nueva para el país, y nos parece que esa es la alternativa, tiene que venir del pueblo trabajador, de los que con nuestro trabajo construimos a Puerto Rico con nuestro esfuerzo. Tenemos que construir nuestro propio partido, llegar a ser gobierno para impulsar nuestras propuestas. Bien, muchas gracias, Bernabe, y le dejo como tarea para la próxima ocasión hablar un poco sobre este proyecto de la extensión de la autopista. Sí, no conozco ese caso, me gustaría conocerlo mejor. Claro que sí, nosotros tenemos, muchas gracias por venir a este programa, nosotros tenemos que ir a una pausa y al regreso estamos con nuestro panel de analistas. No se retiren.